Jóvenes, espero que se encuentren bien. Nuestro tema es acerca de los mayas. Los mayas habitaron en una extensión territorial aproximadamente de 325,000 kilómetros cuadrados. Estuvieron ubicados en el territorio de la República de Guatemala, Belice, el occidente de la República de Honduras y en la parte de México en Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. La civilización maya se divide en tres grandes periodos. Está el periodo preclásico, el clásico y el posclásico. Voy a iniciar con el periodo preclásico, que duró del año 2000 a.C. al año 300 después de Cristo. Su organización social estuvo basada en núcleos agrícolas, debido a que estaban organizados en una especie de aldeas. Aprovechaban el suelo y después de unos 3 años, abandonaban las tierras y buscaban otro sitio donde establecerse y repetir la misma situación de aprovechar el suelo. La economía estaba basado especialmente en lo que era la agricultura y el principal producto era el maíz, pero también cultivaban productos como el frijol, las calabazas y el chile. Su religión estaba basado también en lo que son los fenómenos naturales. Le rendían culto a lo que es la fertilidad de la tierra. Y esto se debía a que la vida de los mayas giraba en torno a la agricultura. Luego tenemos lo que son las artes y en primer lugar está la arquitectura. Era de tipo ceremonial o bien podía ser de tipo religioso y estaba representado por plataformas y pirámides. Sin embargo, las viviendas comunes estaban hechas de materiales más sencillos, como por ejemplo la paja o la palma. Luego está lo que es la escultura. Durante este periodo se utilizó mucho lo que era la madera. Sin embargo, debido a que la madera es altamente perecedera, no existen mayores vestigios, pero también utilizaron lo que era la piedra, los cuales hasta este tiempo aún se conservan algunos de ellos. Utilizaron también lo que es el jade y el barro en algunos materiales. Los textiles son una actividad muy antigua. Se elaboraban telas y desde épocas muy antiguas se ha dejado esta actividad como una forma muy especial para las mujeres. El principal material era la fibra de algodón y su vestimenta no era muy sofisticada. En el caso de los hombres utilizaban lo que era el taparrabos. La cerámica. En este periodo preclásico los mayas introdujeron lo que era la cerámica. Sin embargo, su trabajo no era muy fino. Sin embargo, con el correr del tiempo lo fueron perfeccionando. Y por último está lo que es la pintura. Lamentablemente no existen algunos vestigios de que haya existido este arte en la época. Sin embargo, se cree que sí fue parte del periodo preclásico. Periodo clásico. Su duración fue del año 300 al 900 después de Cristo. Aproximadamente tuvo una duración de 600 años y en este periodo se alcanza el mayor desarrollo de la cultura maya. Su organización social estaba fundamentada en una teocracia gobernante. El término teocracia significa que los sacerdotes o los príncipes ejercían el poder político. La economía estaba basado fundamentalmente en lo que es la agricultura, al igual que en el periodo anterior. Sin embargo, la diferencia fue que todo producto que tenían en exceso era vendido o cambiado por otros productos. La religión era algo que se tenía desde el nacimiento y todo giraba en torno a lo que era la religión. Por ejemplo, todo lo que era el arte, las ciencias e incluso el calendario ceremonial. Las ciencias. Está en primer lugar lo que es la astronomía. Estaba fundamentado en la observación de los astros. Y como resultado se tiene el calendario maya, que es famoso por su exactitud y por ser muy meticuloso. La palabra meticuloso significa que se han fijado en detalles muy pequeños. La matemática era indispensable para el estudio astronómico. La medicina es una de las ciencias que ha sido practicada por todas las civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad, debido a que es muy necesario poder aliviar los diferentes dolores o enfermedades
que va a padecer el ser humano. La medicina es una de las ciencias que ha ido evolucionando y desarrollando en gran manera a través de los años. La medicina de los mayas estaba basado en lo que eran las hierbas y las plantas. Muchos de estos conocimientos aún se conservan. En la ingeniería crearon canales de irrigación y también lo que son las acequias. Las acequias son una especie de canales pequeños para poder conducir agua. Y este agua que ellos querían conducir era el de la lluvia. También un trabajo muy admirable que ellos realizaron fue la movilización de grandes piedras muy pesadas y las elevaron para la fabricación de templos y palacios. El arte en el periodo clásico. La cerámica. Es considerado un trabajo hermoso y también fue perfeccionado. Fue un trabajo monocromado, que significa que en las vasijas que elaboraban utilizaban un solo color, pero también fue policromático, porque también en otras utilizaban diversidad de colores. Los textiles. Utilizaron telar de cintura y las mujeres lograron elaborar telas hermosas. En la pintura lograron también mejorar lo que es el trabajo y utilizaron una gran diversidad de colores. Entre ellos estaba el negro, el sepia, que es un color similar al marrón, el guinda, el color naranja, azul, verde y también colores como el lila, el rosado y el celeste. En las esculturas continuaron utilizando lo que era la madera, el estuco, barro y la piedra. Construyeron centros ceremoniales, por ejemplo, los palacios de los gobernantes, y también construyeron varios patios de juego de pelota. Período posclásico, que comprende el año 900 al 1500 después de Cristo. En este periodo es donde se marca la desaparición de los mayas. A pesar de la grandeza que tuvieron los mayas en cuanto a sus grandes estructuras y conocimientos en la astronomía, lamentablemente este pueblo o esta civilización decayó. Y entre las razones está que aproximadamente en el año 900 después de Cristo vino una sequía que duró durante mucho tiempo, que afectó severamente al territorio mesoamericano, afectando así todos los campos de cultivos y lamentablemente hubo una gran hambruna. Debido a esto, los sacerdotes que estaban encargados al culto de Chac, que es el señor o el dios de la lluvia, le rendían cultos, pero lamentablemente no tuvieron buenos resultados debido a que no llovía. Esta situación desesperó al pueblo y por lo tanto comenzaron revueltas sangrientas en donde se rebelaron contra los sacerdotes. Ante esta situación, los sacerdotes comenzaron a desaparecer. Una situación difícil que sobrevino tras la desaparición de los sacerdotes fue que ellos eran los que sabían leer y escribir y tenían los mayores conocimientos astronómicos, quedando los centros ceremoniales mayas en un total fracaso. Posteriormente llegaron los toltecas a este territorio. Se cree que fue también porque en México afectó también lo que era la sequía y por lo tanto abandonaron Tula. Tula era la capital de los toltecas y llegaron a estas tierras y ellos traían la lengua náhuatl. Los toltecas se caracterizaban por ser guerreros y tenían una técnica militar muy superior al de los mayas. Los toltecas, cuando se establecieron en este territorio, tomaron mujeres mayas, por lo tanto comenzó una nueva herencia entre toltecas y mayas, en donde las nuevas generaciones comenzaron a conocer más sobre la guerra que las artes y los estudios astronómicos. Sin embargo, estas nuevas generaciones, debido a que la mayoría de mujeres que eran madres eran mayas, ellas le enseñaban a sus hijos su lengua materna, es decir, una lengua maya, y es por ello que el náhuatl desapareció. Debido a que los toltecas traían una herencia militarista, se preocuparon más en las guerras y en la subsistencia. Por lo tanto, no continuaron con la ciencia y la astronomía maya, y se construyeron nuevos centros ceremoniales, fortificados y rodeados de barrancos. Así es como surgen los señoríos indígenas. Entre ellos y los más predominantes fueron los cachiqueles y los quités.
Y es por ello que cuando vinieron los españoles, en realidad ya no vinieron a encontrar a la gran civilización maya, sino a los señoríos indígenas que ya eran una mezcla de los mayas y de los toltecas. Organización social del periodo posclásico. Dejan la teocracia. Les recuerdo que la teocracia se refería cuando un sacerdote o un príncipe ejercían el poder político. Y entonces le ceden el lugar al gobierno militar. Ahora ya sabemos por qué, debido a que los toltecas eran muy aguerridos. Los centros ceremoniales comenzaron a ser también centros defensivos y fueron construidos en lugares rodeados por barrancos. Tal es el caso, por ejemplo, de Iximché. En la economía existió lo que fue también el intercambio comercial. Siempre la agricultura fue su mayor fuerte en el factor económico y en el posclásico también comenzaron a comercializar lo que eran pieles, la miel y piedras semipreciosas. En la religión, parte de la nueva herencia por parte de los toltecas fue que traían nuevos dioses. El arte de los mayas también fue desapareciendo. Hubo un estancamiento e incluso se dice que decreció. Significa que bajó de calidad. En la arquitectura, por ejemplo, ya he mencionado en 2 ocasiones que los centros ceremoniales fueron más centros defensivos, debido a que entre señoríos se mantenían en constantes guerras. Y los barrancos evitaban a que hubiesen algún tipo de invasión o ataque sorpresivo. En la escultura ya no se dedicaron a realizar grandes estelas como por ejemplo la estela E en Quiriguá, sino que en este caso se dedicaron más a realizar figurillas como son llamadas antropomorfas porque tenían la forma humana, o también figurillas zoomorfas porque tenían forma de animales. Y el material que utilizaban era el barro. Estas figurillas son las que se narran en el libro La Patria del Criollo, en donde los españoles veían la necesidad de poder inculcarles la religión católica a los indígenas debido a que ellos los veían como figurillas despreciables y horrendas. En los textiles también se volvió de una manera más sencilla. En la cerámica también fue de inferior calidad el trabajo y empezaron a utilizar una cerámica plomiza, es decir, que tenía un color un poco más gris y también naranja. Las técnicas y el colorido en la pintura también se vuelve mucho más sencilla. Debido a todos estos cambios que se dieron, fue que se dio la desaparición de la civilización maya. Quiero animarlos a que ustedes puedan leer el documento completo debido a que yo solamente extraje algunas ideas principales para dárselas a conocer. Sin embargo, hace falta aún más que mencionar. Y también, por favor, puedan realizar ustedes su ejercicio y enviarlo en la fecha indicada.